Buenos días a todas. Muchas gracias a la asociación por habernos invitado. Me llamo Miles Perry y vengo del Instituto de Perspectiva Tecnológica de la Comisión Europea. Bueno, voy a explicar lo que es enseguida. Soy, bueno, estamos en Sevilla, pero yo soy de Inglaterra, entonces voy a sin duda cometer varios errores durante mi presentación, pero espero que no sea un problema tan grave. Voy a empezar diciendo un poco de quién somos y qué hacemos aquí. Bueno, lo que haré es hablar de PZ2, que es un estudio sobre los impactos del cambio climático en Europa que hemos desarrollado el año pasado. Y bueno, voy a hablar un poquito más del sector energético porque es la asociación de la industria fotovoltaica que nos invitó hoy. Bueno, entonces el Joint Research Center, el JRC, que es, bueno, nosotros somos el centro de investigación de la Comisión Europea y eso significa que, bueno, somos un centro de investigación verdadera, somos nosotros que hacemos la investigación, pero también hacemos parte de la Comisión Europea y damos un apoyo científico a los políticos, a las políticas europeas. Y bueno, tenemos la estadística que dice que hay una cuarta parte de la legislación que necesita input científico. Bueno, y existimos desde los años 50 como parte del Tratado Euratom y estamos en estos países que pueden ver en la pantalla. La mayor parte son basados cerca de centrales nucleares por investigación nuclear, porque proviene del Tratado Euratom, pero hoy en día somos varios tipos de investigación, incluso en la área de energía y cambios climáticos, y estamos en Sevilla desde el año 1994 en este instituto IPTS. Bueno, y hoy les voy a hablar del proyecto PZ, que es un proyecto que hemos hecho para investigar los impactos del cambio climático, para dar un apoyo a la estrategia de adaptación de la Unión Europea, publicado el año pasado. Bueno, tiene algo como 8 recomendaciones claves. Bueno, los más importantes, en mi opinión, son los de aumentar los conocimientos en el tema y también que cada Estado miembro adopte su propia estrategia de adaptación al cambio climático. Bueno, esta es una lista de los nombres que han contribuido a nuestro estudio. Es solo para mostrarte que hay muchas personas en muchos sectores distintos que han contribuido a este estudio bottom-up, que es decir que varios expertos de varios sectores han compartido sus conocimientos, incluso los socios externos del mundo académico. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Empezamos el método PZ con proyecciones de las emisiones de los gases a efecto invernadero. Entonces tenemos dos escenarios de referencia, que es una subida de temperatura global de algo como entre 3 y 4 grados. Hay un escenario 2 grados, que es más un escenario de estabilización de la temperatura. Y bueno, desde los gases pasamos a las temperaturas y así aquí pueden ver el cambio de la temperatura desde los años 70 hasta el año 2100 y todavía hay nuestro escenario de referencia y nuestro escenario de 2 grados. Y pueden ver también que hay varias líneas en la figura que muestra que no es que queda mucha incertidumbre y mucha variabilidad en todo el campo, incluso en la relación entre gases y temperaturas.
y esto es la misma figura, pero muestra cambios en nuestro escenario de referencia de temperatura y de precipitación en Europa. Y podemos ver en el invierno una subida de temperatura más grave en el norte y en el invierno una subida de temperatura más grave en el sur de Europa y también más lluvia en el invierno y más sequía en el verano, sobre todo en el sur. Y desde la temperatura pasamos a efectos físicos. Esta es una figura sobre la sequía. Es el número de hectáreas afectadas por sequía en un año típico con la temperatura de los años 2080. Y vamos a hablar un poco más de eso enseguida. Y de los efectos físicos pasamos a los efectos económicos, y estos son nuestra mejor estimación de los efectos físicos traducidos en un efecto económico utilizando un modelo de la economía europeo. Y entonces pasamos a los sectores, porque como acabo de decir, esto es un estudio sector por sector. Entonces, no pretendemos saber o conocer la totalidad de los impactos del cambio climático en Europa, pero lo que podemos hacer es reunir expertos y modelos en varios campos, y tenemos aquí 10 campos de investigación: agricultura, los cultivos, la demanda de energía, inundaciones, incendios forestales, los efectos sobre la infraestructura de transporte, los efectos de la subida del nivel del mar, un análisis del turismo y de la salud. Con algunos hemos podido ir más allá y hacer el análisis económico. Con otros conocemos solo algunas cosas sobre los efectos físicos, y también hemos discutido con expertos sobre los efectos extremos, como son los efectos de alto impacto pero baja probabilidad, como la desaparición del hielo en el Antártico. Pero en este tema somos capaces solo de empezar en una discusión más o menos. Y esta cosa de método comparativo estático es solo para decir que hemos cogido, digamos, la temperatura de los años 2080 y los hemos puesto como impacto en la economía de hoy. Entonces, no hemos dicho cómo va a desarrollar poco a poco la sociedad y la economía europea junto con los cambios del clima. Y bueno, empezando con la agricultura, esta es el resultado de uno de estos modelos, y muestra el efecto del rendimiento del cultivo típico en los años 80 en comparación con hoy en día. Pueden ver que hemos clasificado las regiones de Europa para explicar los resultados, y el sur de Europa cuenta España, Portugal, Grecia, Italia y Bulgaria, y sufre el daño más grave en este campo en particular, que es una bajada sin medidas de adaptación de 20% en nuestro escenario de referencia. Podría decir que con medidas de adaptación como riego, por ejemplo, esta bajada podría casi desaparecer, entonces se lo puede combatir, pero ahí entraría en un debate sobre la disponibilidad de agua, porque no es que podemos por fuerza regar cada planta. Hay expertos aquí que pueden decir más sobre este tema. Pasamos a las inundaciones. Las inundaciones de los ríos son el desastre natural más común en Europa, y en esta figura rojo es seco y azul es mojado.
muestra el cambio en porcentaje de daños anuales en el periodo de 2080 en comparación con el día de hoy. Y bueno, pueden ver que los dos son del mismo escenario, pero son con modelos climáticos distintos. Y les muestro este para mostrar que el nivel de incertidumbre que queda en el tema aún sobre los modelos de la física y del clima. Bueno, por ejemplo, en nuestra referencia hay mucha, hay, hay mucha bajada de inundaciones en el norte de España y hay menos en el variante 1. Y hay también otro variante que muestra todavía una, bueno, que muestra un resultado distinto. Y bueno, es otro variante que muestra una Europa mucho más seco, salvo en Italia. Y bueno, pueden entender el argumento que es solo mostrarte que no hay un futuro con el cambio climático que podemos modelizar, hay también mucha incertidumbre. Y bueno, pasamos a la sequía, la figura que hemos visto antes, y en este tema hay menos variabilidad, porque una inundación es un evento extremo y es difícil modelizarlo con precisión, pero sequía es la disponibilidad del agua en todo el año y entonces hay menos variabilidad y el resultado clave es que hemos modelizado una subida en áreas afectadas por sequía que pasa desde 100.000 kilómetros cuadrados de hoy hasta 7.000 en los años 80. Y nuestra definición de sequía es una disponibilidad de agua en la zona hidrológica bajo el mínimo que pasa una vez en cada 20 años en el clima actual. Bueno, y ahora hablamos un poco de energía. Y, para hacer hemos usado POLS, es un modelo tecnoeconómico del sistema energético y eso significa que incluye las características de varias tecnologías, renovables, gas natural, carbón nuclear, etc., para suministrar la demanda de servicios energéticos de los lugares y de las industrias, y también que hay ese modelo económico, entonces hay competencia entre las distintas tecnologías. ¿Y qué pasa con el cambio climático? Bueno, nuestro escenario cambio climático es que hay cambios en la demanda de energía de los hogares y de las empresas en el sector comercial. Hay cambios en la eficiencia de centrales térmicas porque en un clima con más calor es más difícil enfriar las centrales. Y hay también cambios en la eficiencia de los renovables porque hay cambios en el viento, en la lluvia y en la temperatura que afectan su eficiencia. Y lo que encontramos es que en toda Europa hay una bajada en la demanda de energía porque hay menos necesidad de calefacción pero en el sur de Europa encontramos lo contrario, que es que hay una subida de demanda porque hace falta más enfriamiento, más aire acondicionado y la bajada de calefacción no tiene un efecto tan importante porque no hace tanto frío de todas formas en el sur. Para mostrarlo, bueno, he sacado un artículo de un colega mío que utiliza los mismos métodos para mostrar los cambios desde hoy hasta el año de 2050 en demanda de energía en España, que es el amarillo, y en Suecia, que es el verde. Y bueno, ya saben, el gran título es subida de demanda en España, bajada
en Suecia. También con las varias líneas se pueden ver todavía la incertidumbre que queda en el tema entre los modelos. Y también hay una pequeña bajada en demanda desde los años 30 que está debida a bueno, lo que suponemos es una mejorada de la tecnología. Bien, y la otra cosa interesante es que es en la competencia entre las tecnologías para suministrar la energía y en el modelo tecnoeconómico que acabo de hablar, pueden ver una contribución mayor de los renovables y una contribución menor de las tecnologías térmicas debido al cambio climático, porque el nuclear, el carbón y el gas natural, lo siento, tendría que ser gas natural en vez de eólico ahí, pierden un poco de su competitividad por la subida de la dificultad en enfriarse. Y los fotovoltaicos y los eólicos también pierden un poco de su eficiencia por los cambios climáticos, porque, bueno, aquí habrá otros expertos sin duda, pero había entendido que un panel solar pierde un poco de su eficiencia con subidas de temperaturas, pero el efecto sobre las tecnologías térmicas es más grande que el efecto sobre los renovables, y entonces los renovables ganan una parte del mercado, que es algo bastante interesante. Y bueno, pasamos a los efectos económicos. Bueno, este texto es solo para decir que hay muchas cosas que no sabemos del efecto económico. Hemos hecho solo un análisis del mundo ficticio de 2080 en la economía de hoy, y no sabemos cómo desarrollan las medidas de adaptación junto con los cambios a lo largo del tiempo. Pero el análisis económico es necesario porque si no, ¿cómo va a poner juntos una sequía, unas inundaciones y un cambio en la demanda de energía, y entender cuáles son las cosas más importantes y cuáles son las regiones más afectadas? Y bien, lo que vemos al nivel europeo es un daño económico equivalente a más o menos a 2% del PIB. Y este nivel, un porcentaje bastante pequeño del Producto Interior Bruto, es lo que vemos en la mayor parte de los estudios que existen de este tipo. Y también bajan los daños en el escenario de estabilidad, el escenario 2 grados. Y al nivel europeo el efecto mayor es el efecto sobre la salud, y eso es más el valor estadístico de la mortalidad. Es decir, que hay siempre alguna gente que muere en tiempos de olas de calor, y hemos puesto un valor estadístico de la literatura, un valor bastante bajo de 1.000.000 euros en el valor de sus vidas. Y es la parte más grande del área gris de la figura. Entonces, bueno, es algo muy importante. Es algo... Es un daño casi económico, pero porque no tiene un efecto económico como la destrucción de capital o la bajada de un rendimiento de un cultivo. No está en la economía del mercado, pero todavía tiene valor, y un valor importante. Y en el sur de Europa hay una diferencia que ya hemos hablado, que es que la área negra, que es decir, la demanda de energía, es un factor negativo en los costes del cambio climático, y es la única región de Europa que tiene ese efecto. Y también tiene pérdidas más graves en el sector de agricultura en comparación con las otras regiones. Bien, y bueno, eso es solo otro
otra tabla para mostrar el nivel de incertidumbre. Esto es el valor económico de los cambios energéticos que hemos comentado y muestra el caso peor, la referencia, el caso mejor. Entonces, todos son el mismo escenario, subida de temperatura de 4 grados en 2080 y en los casos de referencia y en los casos mejores es un beneficio para la sociedad europea, pero no es un beneficio para el sur de Europa porque hay más demanda de enfriamiento y menos ahorro en gastos de calefacción. Bueno, hablaré un poco de las limitaciones de nuestro análisis. Solo para decir, hay muchos cambios potenciales que no hemos podido modelizar. He hablado hoy solo de las cosas que ya conocimos bastante bien. Entonces, no he hablado de impactos extremos, no he hablado de migración, de los efectos sobre ecosistemas, de esos eventos de baja probabilidad y alto impacto, y de los impactos del cambio climático fuera de la Unión Europea en la economía y en la sociedad de Europa. Pero, para ser un poco más optimista, no he hablado tampoco de la adaptación. Hablaré un poco de la adaptación para terminar. Ya había dicho que con los cambios de variedades de cultivos y con la irrigación se puede reducir la bajada de rendimientos de los cultivos, pero eso según la disponibilidad de agua. Y también, bueno, estos son los daños en zonas costeras, entonces los daños debidos a la subida del nivel del mar y tienen un coste de 42.000 millones de euros sin adaptación y un coste de solo 1.500 millones de euros con adaptación, pero con un gasto de 25.000 millones en las defensas. Pero una gran parte de las medidas de adaptación más importantes, los llamamos soft, son cambios en prácticas, son más cambios en sociedades y en la manera de gestionar riesgos que construcción de defensas grandes que son más fácil a analizar y a modelizar para nosotros, pero tal vez no son la medida de adaptación más adecuada. Y entonces, bueno, para resumir, hemos mostrado el coste, una estimación del coste del cambio climático en Europa. Podemos considerarlo una estimación mínima de los costes porque hay varios efectos que no hemos podido considerar, pero tampoco hemos modelizado la capacidad de adaptación. Entonces, no es todo noticia mala. Hemos mostrado el desafío para influenciar el debate sobre la adaptación y también sobre la mitigación, porque que es la limitación de las emisiones, porque hemos mostrado también que los daños con una subida de temperatura de 2 grados son menos importantes que los daños a 4 grados. Y bueno, voy a terminarlo aquí. Gracias.